Shalom hermanos, Baruch Hashem, estamos un día más, otra semana más estudiando esta porción para toda la energía que recibiremos esta semana. Así que bueno, vamos a iniciar con esta porción que corresponde a la número 47 y es llamada Re, que la podemos traducir como observar o mirar, también en algunas traducciones como ver. Sin embargo, vamos a estudiar cuál es realmente este significado que va mucho más profundo que solo ver como nosotros estamos acostumbrados. Entonces, bueno, esta porción abarca en Deuteronomio 11:26 al 16:17. Y bueno, ¿cuál es la semilla que nos aporta Re esta semana? ¿Cuál es la energía que nos va a traer de aquí a Shabbat, lo que vamos a recibir? Pues es, como lo dice la porción, ver. Pero ver y observar verdaderamente, de una manera objetiva, con detenimiento, con sinceridad y sobre todo siendo objetivos. Bueno, hay dos formas de ver y estamos acostumbrados normalmente a ver lo que queremos ver. Normalmente interpretamos y no solo las situaciones, sino también a las personas de acuerdo a lo que nosotros queremos ver, y esto es una forma muy egoísta de hacerlo. Sin embargo, pues estamos acostumbrados a ello. Y la otra forma de ver es ver objetivamente. ¿Qué quiere decir esto? Ver las cosas tal cual son. Y yo les preguntaría, ¿cómo es que bajo una misma circunstancia dos personas puedan verlo diferente? Porque al final esto pasa diariamente. Vamos a poner un ejemplo. No lo sé. Por ejemplo, que una persona esté enferma, ¿no? Para la persona que está enferma, pues es algo negativo, es algo dañino, es algo que le trae preocupación, que le hace sentir mal, que afecta a su familia y demás. Pero si lo vemos por otro lado, pues un médico técnicamente se beneficia de ello. Y no con un afán egoísta, sino por el simple hecho de sanarlo, bueno, no el creador, pero por medio de él, de consultarlo, va a recibir un beneficio. Entonces es una misma circunstancia, que esa persona esté enferma. Sin embargo, la perspectiva de cada uno es diferente y el beneficio que obtienen es diferente. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Antes de llegar a ese punto, no sé si les ha pasado que ustedes han observado con los ojos cerrados. ¿Les ha pasado? Cuando tratamos de echar a andar nuestra imaginación, ¿no? Cuando intentamos exactamente enfocarnos o concentrarnos en algo. Entonces, muchas veces cerramos los ojos para comprender algo más profundo o esto puede ser por hábito, puede ser algo consciente, pero muchas veces no nos pasa. Incluso cuando queremos recordar algo, como decimos, ay, ¿qué era? ¿Qué era? Y entonces cerramos los ojos para dentro de nuestra mente verlo, ¿sí? Pero también, pues está el otro lado, que es tener los ojos abiertos y no ver. Y pues pareciera imposible ambas cosas, pero de cualquier forma se logra. Es decir, puedo cerrar mis ojos y ver más allá, ver algo más profundo, concentrarme, incluso cuando meditamos en las letras hebreas o en algún nombre del creador, cerramos nuestros ojos, podemos ver las letras tal cual, y eso es algo más profundo. Pero muchas veces hay circunstancias delante de nuestra vida que están claramente delante de nosotros y no somos capaces de ver. Entonces, Re nos trae esta energía de mirar más allá. Y ahorita vamos a ver que nada es pues una coincidencia. ¿Ustedes saben cómo funciona el ojo humano? No. O sea, ¿cómo es que nosotros vemos? Pues por si no lo sabían... ¿O es como un reflejo? No. Por si no lo sabían, nuestro ojo capta la imagen al revés. Es decir, nosotros lo estamos viendo todo derecho, ¿no? Pero nuestro ojo
por medio de diferentes refracciones de la luz que hay hacia nuestro ojo, la imagen aparece volteada dentro de nuestro ojo. Y es nuestro cerebro el que se encarga de voltear esa imagen. Si no, veríamos pues al revés, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que el creador hizo que veamos las cosas invertidas? Esto no es una coincidencia. O sea, así estamos hechos. Entonces, ¿por qué creen que el creador nos hizo así? No. Por hacernos la maldad. Por hacernos la maldad. No, es para enseñarnos que lo que creemos ver en realidad es un reflejo. Es como en el espejo. Tú no te estás viendo a ti mismo. O sea, realmente ninguno de nosotros puede verse a sí mismo como los demás nos ven. ¿Sí? Cuando te ves en el espejo, pues estás viendo tu reflejo, no como los demás lo ven. Entonces, ¿por qué el creador hizo que nuestra vista fuera de esta forma? Porque es para enseñarnos que los demás, o sea, lo que creemos ver en los demás es en realidad un reflejo de nosotros mismos. Y aquí viene algo que dicen los estudiosos, que solo los justos pueden ver sin ser engañados. ¿Por qué? Porque ellos en verdad ven y no proyectan en los demás sus fallas. No sé si me expliqué con esto. Detectan que es lo del espejo. O sea, si yo detecto en ti que eres enojona, es porque somos reflejo y entonces yo soy enojona. Exactamente. O así, cualquier. Sí, o por ejemplo, alguna actitud, actitud, ¿no? Actitud. Alguna, o sea, ay, agresivo, es que, por decir. es hermana, no se me ocurre nada. Es carona o es esa hermana siempre está así. seria, ¿no? Y tiene una cara que... igual y la hermana ahora sí que ni te topa, ¿no? O sea, ni sabe quién eres, o quizás no te ha saludado, o quizás así es la hermana, o quizás ella es la más feliz del mundo y más bien la que tiene esa cara de fuchi eres tú. Entonces, de eso nos habla esta porción. Ahora, este tema ya lo hemos abordado en otras porciones, pero ¿qué es lo significativo de abordarlo en esta porción de Re? Pues que Re nos va a dar la energía para ponernos por encima de esto. Eso es lo que tenemos que reconocer. Entonces Re nos está dando la energía, el creador por medio de esta porción, con su misericordia nos da la energía para ver más allá, para ver objetivamente. ¿Sí? Entonces hasta aquí ya entendimos que es un reflejo, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué día es hoy? Bueno, por si no lo saben, hermanos, se los puse aquí. El día de hoy es 21 de Ab, es decir que estamos muy cerca del final de este mes. ¿Y qué mes sigue? Elul. Entonces estamos, pues se podría decir ya en vísperas, ¿no? O sea, ya muy cerca de Elul. Y tampoco es coincidencia que sea de esta forma. Si leyeron la porción, ven que nos repite varios preceptos. Nos habla, bueno, obviamente lo primero que nos dice, ¿no? Mira, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. O sea, todo se está centrando en que el Creador puso delante de ellos la bendición y la maldición. Y esta vez les está diciendo, mira, ¿qué hemos escuchado las porciones pasadas? ¿Qué les decía el Creador? Escucha. Cuando le habla del Shema, cuando, escucha. Entonces, las porciones anteriores les está diciendo escucha y esta vez les está diciendo mira. Pero en ambos casos sabemos que no habla de un sentido literal, o sea, con tus ojos físicos o tu oído físico, sino de prestar más atención, de ir más allá. Entonces, ¿por qué es tan importante? Re, Shoftim y olvidé la que sigue, hermanos, creo que es Kititse, algo así. Bueno, estas tres porciones, Re y las dos siguientes, son las que contienen la mayoría de preceptos dentro de todo el libro de Deuteronomio, iniciando desde Re. Entonces, porque en esta porción viene lo de la comida, ¿no? Sí, viene todo lo de la ley del kashrut, la forma de comer, viene lo de los diezmos, o sea, vienen muchos preceptos, ¿sí? Sí. Entonces, están concentrados entre Re y las siguientes porciones, la mayoría de preceptos que se mencionan en toda la Torah. Bueno, no en toda la Torah, perdón, en todo el libro de Deuteronomio. Entonces, ¿qué nos decía anteriormente el Creador? Escucha.
escucha y recuerda que el pacto. Todo el Shema nos habló de eso, escucha y recuerda el pacto, ¿sí? Ahora, cuando ellos van a declarar la maldición y la bendición en los dos montes, que es el monte Geritzim y el monte Epal, sí. Esto nos lleva a un suceso similar a cuando estaban en el Sinai, cuando Moshe subió por las primeras tablas y tardó los 40 días, bajó y el becerro de oro ya estaba hecho. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque aquí, esta vez que el Creador va a poner delante de ellos la bendición y la maldición, y además les va a recordar todos sus preceptos, lo hará sin Moshe. ¿Esto por qué es tan importante? Porque cuando estaban en el Sinai, en Har Sinai, Moshe subió, ellos acababan de hacer el pacto, o sea, ellos acababan de recibir los preceptos de hacer el pacto con el Creador, y literalmente 40 días fueron suficientes para que lo rompieran, ¿no? O sea, bajaron y ya habían roto ese pacto. Entonces, ¿qué nos viene diciendo el Creador anteriormente? Escucha y recuerda mi pacto. Para aquí decir, mira, o sea, observa, delante de ti estoy poniendo todo, estoy poniendo los preceptos, estoy poniendo todo lo que te he enseñado para que tú elijas. Pero esta vez ya no va a estar Moshe. ¿Por qué era importante esto? Porque esta vez esta decisión ya... O sea, ya era totalmente propia. También en Har Sinai era propia, pero digamos que había mayor inmadurez espiritual en ese momento. Pero ahora que esto lo iban a hacer dentro de ya la tierra prometida, es porque ya era un compromiso personal, ya no dependía de nadie más. Entonces, ¿por qué les está diciendo? Mira, te está hablando personalmente, te está diciendo, mira, yo lo pongo delante de ti, ¿y quién decide? Tú decides. Entonces, ¿por qué estas porciones vienen antes de Rosh Chodesh Elul? Recordemos que todo Elul es una preparación para que nosotros lleguemos a Yom Kippur y posteriormente a Rosh Hashanah. Entonces, es todo este mes que vamos a leer la Selijot y demás, que también es una etapa de arrepentimiento, de introspección, de oración, de comunión con el Creador. ¿Qué te está diciendo, Rey? Mira tu reflejo. Mírate a ti mismo. Lo que estás viendo en los demás es un reflejo de ti. Entonces, míralo con atención, porque solo viendo, o sea, solo observándote hacia ti mismo, es que vas a poder hacer un arrepentimiento genuino de todo eso. Porque si no, hermanos, yo les preguntaría, ¿de qué nos arrepentimos? O sea, es como cuando quizás oramos por las noches y decimos, Padre, perdóname por todo lo malo que hice este día. Pero que es todo lo malo, ¿no? Que ni es bien o malo, no. O sea, perdóname por todo, quizá toda la transgresión que hice contra ti o contra mi prójimo. Sí, pero ¿qué fue? Yo tengo una duda. Bueno, como siempre yo leí toda la porción, pero vi otras cosas, ¿no? Esto. Entonces, ¿en qué versículo, digamos, engloba todo esto de mírate a ti mismo? Porque sabemos que, o sea, cuando empieza una porción es la primera palabra de la porción. Pero aquí, ¿en qué versículo es donde se ve claro esto del reflejo? ¿Hay algún versículo? Bueno, no hay como un versículo específico, pero, por ejemplo, uno de los secretos por los que Re nos invita a ver más allá es que de esta porción no hay una porción en el Zohar. O sea, recordemos que las porciones tienen su estudio en el Zohar. Entonces, uno de los secretos de esta porción, recordemos, ¿alguien recuerda qué es el Zohar? Es el estudio profundo, ¿no? Sí, el estudio de los secretos de la Torah, ¿no? Que recordemos se le fue dado a Rav Shimon Bar Yochai y luego se estudió y bueno, vienen secretos más profundos, vamos a llamarlo así. Entonces, esta porción no tiene un estudio en el Zohar. Eso nos habla de que en esta porción hay que observar entre líneas. O sea, el mismo secreto está dentro de toda la porción. Obviamente todas las porciones tienen su secreto dentro, pero en esta porción te invita a leer entre líneas. Entonces todo esto que les está recordando de los preceptos y demás, es porque te está invitando a que mires más allá. O sea, a que tú mires más allá. ¿Sí? Como que esta vez no te lo puse... como digerido o en palabras. Ajá, sino, o sea, observa incluso lo que te estoy diciendo, ¿sí?
Y también les digo, es una porción muy poderosa, esto se los iba a decir al final, pero les digo de una vez. Esta porción de Re es la única historia bíblica que tiene uno de los 72 nombres del Creador por título. ¿Sí? Es decir, que nos da una conexión adicional. A ver, ¿y cuál es? Ahorita los tengo aquí, hermanos, denme un segundo. Bueno, es Resh. Que no me acuerdo el orden, hermanos, y no quiero equivocarme con lo que les digo. Bueno, Resh Aleph Hei. Resh Yarib Peter. ¿y el nombre cómo se llama? Bueno, recordemos que no es como que tenga un... ¿qué nombre es? No lo escribí en este momento, hermano. Sí, Bueno, es el poder de ir más allá de la ilusión de nuestra realidad física y verdaderamente ver la maravilla del reino del 99%. ¿Sí? Por eso toda esta porción te invita a ver más allá. Bueno, si cometo un error, hermanos, me dicen y la corregimos en la próxima clase. Entonces, bueno, por eso es la importancia de esta porción que nos conecta con todo ello. Entonces, retomando un poco de ese reflejo del que hablábamos, de cómo vemos nosotros físicamente, que vemos al revés porque es un reflejo de nosotros mismos sobre los demás. ¿Por qué esto es tan importante? Porque nos lleva a sincerarnos con nosotros mismos. Este reflejo de nosotros es una oportunidad de ver profundamente y observar previo a este mes de Elul, ya que ¿cómo surgirá el arrepentimiento si no sabemos de qué arrepentirnos? Es lo que les decía, ¿no? A veces al final del día decimos, Padre, perdóname por todo lo que hice hoy, ¿no? ¿Pero qué hiciste? O sea, si ni siquiera lo reconoces, ¿cómo lo sabes? O sea, mientras no lo reconozcamos, ¿cómo vamos a trabajar en ello? ¿Cómo vamos a cambiar eso que vemos? Entonces, es momento de decir, Padre, perdóname porque, por ejemplo, o sea, cada uno sabe, hermanos, pero hoy tuve la oportunidad de hacerse de acá y no la hice, ¿no? Por ejemplo, y lo sabes. O Padre, perdóname porque hoy le hablé de una forma irrespetuosa a tal persona, ¿no? O Padre, perdóname porque quizás hiciste una transgresión más allá y comiste algo que no debías, ¿no? Pero tiene que ser específico. ¿De qué le estás pidiendo al Creador que te ayude? O que te transforme, que traiga a ti ese deseo de no hacerlo de nuevo, si ni siquiera sabes lo que estás haciendo. Entonces, eso es lo que Re también nos da, esa energía previa a Rosh Chodesh Elul para hacer una introspección y empezar a trabajar en ello durante todos estos 40 días que vamos a... Bueno, y que además es constante, ¿no, hermanos? Pero pues que es una preparación. Ahora, ¿hasta aquí dudas? Bueno, todo depende de la persona, es decir, ¿por qué nos habla de la maldición y la bendición al mismo tiempo? Recordamos también que maldición no hay como tal maldiciones que el Eterno dé, sino son unas bendiciones, vamos a decirlo, disfrazadas de maldición. ¿Sí? ¿Sí entendemos esto? Es como decíamos alguna vez, la enfermedad, ¿no? Para alguien puede ser una maldición. Sí, pero en realidad es una bendición que de alguna forma te va a llevar hacia el camino del Creador. ¿Sí? Sí. Bueno, pero aquí el Creador te está diciendo específicamente, observa la maldición, la bendición y la maldición, los está poniendo en una misma categoría, digamos. ¿Y por qué es esto? Si nosotros vamos a Oseas 14:9, pueden escribir esa, se las voy a leer, hermanos, pero escriban la cita, Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Hashem son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. En otras versiones dice, mas los rebeldes tropezarán con ellos o mas los impios tropezarán con ellos. Entonces, a ver, hermanos, ¿qué entendieron de este versículo? ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Hashem son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Pues es que nos dice ahí que pues somos nosotros mismos los que
estamos más propicios a caer en esos Sí. caminos para transformarnos. O sea, al final lo que nos está diciendo es, los caminos de Hashem son rectos, o sea, pues el camino es. Y de hecho, la semana pasada hablábamos de lo que es el camino del Creador, ¿sí? En este contexto lo estamos hablando desde la perspectiva de los preceptos, o sea, que el camino del Creador son los preceptos, ¿no? Y si no, hermano, regrésese a la enseñanza pasada del otro contexto que hablamos de los caminos y de por qué seguirlos y por qué es una decisión propia. Pero en este caso nos está diciendo, o sea, el camino pues son rectos, o sea, hasta cierto punto son los mismos caminos, ¿no? Más el justo andará por ellos y el rebelde tropezará en ellos. Entonces, ¿de quién depende? Pues de quien ahora sí que de quien está transitando por ellos. Entonces, por eso nos está diciendo, ¿no? La bendición, si escuchan los mandamientos del Eterno, su Dios, que les ordeno este día. No, esperen, me salte mucho. Mira, hoy pongo yo ante ustedes una bendición y una maldición. La bendición, si escuchan los mandamientos del Eterno, su Dios, que les ordeno este día. Y la maldición, si no escuchan los mandamientos del Eterno, su Dios, sino que se apartan del camino que les ordenó este día para seguir a otros dioses que no han conocido. Entonces, es así de claro, al final, ¿cuál es el camino? Los preceptos. Pero quieres estar en ellos, recibirás la bendición. No, recibirás la maldición, así de simple. Aunque ya sabemos que la maldición es una bendición, ¿no? También. Pero yo recuerdo que al principio me enseñaban mucho esto y es cierto, tú decides por qué camino vas. Vas por el camino de la Torá, del estudio, de la oración, de apegarte al Creador, o vas por el camino del sufrimiento, ¿no? O sea, al final vas a llegar. Y no sé si ustedes, hermanos, logran reconocer la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Pues yo creo que el dolor es como algo natural y ¿cómo se llama? Sufrimiento. Y el sufrimiento es como culpar ese dolor de todas nuestras desgracias y quedarte ahí, ¿no? O sea, Más que nada eso, quedarte ahí. O sea, ¿cuál es la diferencia? El dolor es algo, o sea, al final, yo doy mucho el ejemplo de la enfermedad, hermanos, porque yo creo que todos hemos pasado por la enfermedad, pero este ejemplo también puede ser nuestras relaciones, nuestra economía, cualquier cosa, ¿no? Pero supongamos que estamos en la enfermedad, y si te vas por el camino de la Torá y demás, y que quizás, ok, bueno, estás recibiendo un tratamiento, pero vas acompañado de la Torá, más bien la Torá va acompañado de lo demás, pero vas por este camino, va a doler, ¿no? O sea, emocionalmente, intelectualmente, físicamente, te va a doler, sí, pero vas a pasar, o sea, vas a llegar, y pasó el dolor, y aprendiste, y creciste, y seguiste adelante. Pero con el sufrimiento dijeran, la muerte chiquita, ¿no? Entonces, que no, y ahora aquí, y ahora ya, y esto, y el otro, y entonces... Como victimizarte, ¿no? Sí, exacto. Se vuelve, exacto, victimizarse de ese dolor, y entonces se vuelve un círculo en el que uno mismo se somete a ese sufrimiento, y ahí es cuando uno lo ve como una maldición, pero que de todos modos, cuando logres salir de ese sufrimiento, vas a llegar, o sea, va a llegar la transformación, va a llegar el cambio para que en primer lugar ese suceso entró a tu vida. Pero el Creador no quiere que tú sufras. Dolor quizás va a haber, con todo y que vayas por el camino de la Torá. Pero el sufrimiento, tú solo te sometes a ese sufrimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque dependiendo de esta perspectiva, es decir, de cómo tomamos nosotros los preceptos, si los tomamos como el justo, andaremos por ellos. Pero si los tomamos como el rebelde, entonces tropezaremos con ellos y serán causa de nuestro tropiezo en lugar de nuestro camino tranquilo, ¿sí? Porque nosotros lo estamos decidiendo así. Por eso el Creador nos lo pone delante de nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es como el vino, la carne y el pan, ¿sí? Estos alimentos son muy nutritivos, son sabrosos para la gente sana, ¿no? Imagínense qué gusto sentarse, tomarse una copa de vino, un corte de carne de res, obviamente, hermanos, y pan, ¿no? Baruch Hashem, qué bendición, qué deliciosa comida, ¿no? Y te la comes con gusto y demás, porque está sano. Pero ahora imaginen, ¿qué es lo primero que le quitan a las personas que están enfermas, por ejemplo, y tienen colesterol alto, triglicéridos altos, problemas en el riñón? Las carnes rojas, el alcohol, el pan, o sea, todo eso.
todo eso, ¿no? Entonces, es el mismo alimento, pero para la persona sana es de gozo, ¿no? Y es nutritivo hasta cierto... Pues sí, es nutritivo para esa persona. Pero si la persona está enferma, al contrario, como que se aparta de ello, ¿no? Entonces pasa lo mismo con los preceptos. Y aquí yo les preguntaría, hermanos, ¿qué tan sanos son? No solo físicamente. Sí, es también necesario y bueno cuidar nuestros cuerpos porque al final es nuestro vehículo y es el medio por el cual estamos en este mundo, ¿no? Pero qué tan sana está su conexión espiritual, qué tan sana está su relación con el Creador, qué tan sanas están sus relaciones con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. O sea, ¿sí podemos recibir el alimento que nos da el Creador? ¿Estamos preparados para recibirlo y nutrirnos de él? ¿O quizás estamos tan enfermos espiritualmente que nos llega casi la palabra y ya no nos entra porque todavía no hemos trabajado para que haya sanidad en nuestra vida espiritual? Que será también a través de la palabra, ¿no? Pero es ese trabajo, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas? Ahora, la influencia de los preceptos no depende de Hashem, sino de las personas. Si la persona considera que son buenas, entonces le beneficia. Pero si considera que son perjudiciales, estas mitzvot o estos preceptos serán para su mal, o en este caso maldición, ¿no? Como lo dice esta porción. Y un ejemplo muy claro de ello es el diluvio. ¿Recuerdan el diluvio en la porción de Noah? Bueno, yo creo que todos hemos escuchado del diluvio. ¿Qué pasó? ¿Alguien recuerda? Pues subió Noé al arca a todas las especies que ¿Pero recuerdan por qué? Porque desobedecía. Bueno, porque ya también, pues por desobediencia. Sí, por tanto pecado y tanta transgresión y tanta lejanía, ya que había desconexión, ya todo el mundo hacía lo que quería, ya una cosa bárbara, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque al final el diluvio, pues era lluvia, ¿no? O sea, esa lluvia de todos modos iba a ser enviada por el Creador. ¿Cuál fue la diferencia? Si la humanidad hubiera sido meritoria, entonces hubiera sido una lluvia más que beneficiara a todos. Pero ya había sido tanta la separación y la transgresión que por eso terminó en un diluvio. No sé si me entienden. O sea, ¿cuál es el punto? El Creador va a enviar esa lluvia de todos modos. Sí, la va a enviar. Pero ahora sí que tú estás dentro del arca o estás fuera. O sea, ¿eres meritorio para que sea una lluvia buena para tu vida? O pues la verdad no. ¿Y qué pasó al final con el diluvio? Pues acabó con todos ellos. O sea, los desapareció totalmente. Entonces, a eso se refiere con que depende de la persona, el cómo toma los preceptos, el cómo vive los preceptos, con la intención que los hace. ¿Para qué? ¿Para quién? Todo, o sea, todo eso va dentro de lo mismo, ¿sí, hermanos? Pero lo que quiero que quede claro es que depende de nosotros mismos, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Bueno, ahora, ya hablamos de lo importante que es observar, ¿sí? Según el Zohar, ver no tiene absolutamente relación con la observación, es decir, con aquello que vemos a nuestro alrededor. ¿Por qué les digo esto? Si lo que vemos a nuestro alrededor es lo que nos impulsa en nuestro comportamiento, porque a veces nos dejamos guiar de lo que está a nuestro alrededor, lo que vemos en los demás. Pero miren cómo funciona. Nos reflejamos en los demás, ¿no? Con todo y nuestras cosas ahí medio desajustadas que traemos. Nos proyectamos en los demás y luego a veces nos rodeamos de personas que como que reafirman esa actitud. ¿A qué voy? Nosotros que vamos conociendo y estudiando la palabra, ya no debemos, bueno, ya gracias al Eterno no llegamos a esto, ¿no? Esperemos. O nos estamos esforzando por eso. Pero imagínense que yo soy una persona chismosa, ¿no? Que habla y me encanta murmurar y me encanta chismosear, ¿no? Entonces, primero yo
me junto con personas así y yo digo, ay, qué chismoso es Juanita, ¿no? En realidad yo estoy viendo en Juanita Lo que yo soy. lo que yo soy. Y quizás si Juanita ni es chismosa, pero lo veo. Y después lo veo en otra persona y después lo veo en otra persona. Independientemente de los que sí son o no son, lo más probable es que después busque personas que sí sean así. Entonces, ¿qué pasa? Yo reafirmo en mí mismo que pues chismear no está tan mal. Pero ¿en qué parte está lo de ver? No es observar alrededor. Sí, a que no nos debemos fiar de lo que observamos a nuestro alrededor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si nos guiamos de lo que vemos a nuestro alrededor, caemos en ese caos. Porque entonces, o sea, como que lo usamos en nuestra propia contra, ¿me entienden? Nos engañamos a nosotros mismos desde la perspectiva de, no, yo veo que Juanita es una chismosa. Uh-huh. Pero al mismo tiempo veo a las otras personas que son chismosas y entonces yo mismo me meto en ese ambiente porque quiero reafirmar la persona que soy. Porque quiero reafirmar esa idea de que chismear no está mal, de que murmurar da igual, de que son críticas constructivas, ¿sí? Sí. Entonces a eso se refiere con que también ese observar, por eso es para ti mismo, no te dejes guiar de lo que estás observando. Porque de verdad, hermanos, yo le pregunto, a cómo está el mundo ahora, y cómo vemos las cosas, y se pone uno a veces a ver las noticias, a platicar con la familia, o sea, a ver físicamente, hablando de sentido ver, nos ponemos a ver todo eso, ¿y qué hay, hermanos? ¿Qué vemos? Caos. O sea, caos, destrucción, muerte, o sea, una barbaridad de cosas que dice uno, ¿qué está pasando, no? Pero a eso voy, a que cuando miras, o sea, mirar y ver no es lo mismo, porque ver, si tú solo ves eso que está alrededor tuyo y pierdes de vista lo que hay que mirar, entonces te envuelves en eso que estás viendo. Entonces, como nos enseña Rey, hay que ver y mirar entre líneas, no ver solo lo que está a nuestro alrededor, porque por eso seguimos tan inmersos en ese caos. Como que nos jalamos unos a otros hacia ese mismo caos, ¿me entienden? Uh-huh. Y bueno, ya para ir terminando, hermanos, quisiera que pensáramos, por último, en por qué Hashem nos habla de bendición y maldición. Porque muchas veces pensamos, bueno, hay quienes piensan que Hashem castiga, ¿no? Yo le pregunto a usted, ¿Hashem castiga? No castiga. O sea, pone las cosas para que aprendamos. Uh-huh. Exactamente, ¿no? Lo mejor, o sea, muchas personas tienen quizás una perspectiva de un Dios así, ¿no? Que cuando hablábamos del temor, eso decíamos, ¿no? Y que se llegaba a confundir con el miedo. De hecho, pues hay religiones que así lo toman. Uh-huh. Sí, así tal cual, ¿no? Y que viven con ese miedo más que temor uh-huh. del castigo de Dios. Uh-huh. Pero lo que quiero que entendamos es que el Creador solo nos está dando una lección. Todo lo que Él nos está entregando, ya hemos dicho, es una herramienta. Y el Creador nos está dando una lección. Entonces, en el Midrash, hermanos, que es un libro sagrado complementario de la Torah, después les hablaré más de él. Pero en el Midrash dijo Hashem, no para perjudicarlos, les di las bendiciones o las maldiciones, sino para enseñarle a mis hijos cuál es el camino correcto que deben elegir y recibir su recompensa. Está en Devarim Rabá, capítulo 4, versículo 1, ¿sí? Ahora, si analizamos bien, como en lo normal, en cómo llevamos nuestra vida, las acciones buenas se recompensan y las acciones malas se castigan. Porque sería un poco absurdo, ¿no? Imagínense que una persona roba y le damos un premio por robar. Pues eso está como que absurdo, ¿no? Pero más absurdo sería darle el premio por no robar. No sé si me expliqué. O sea, al final normalmente se castiga aquellos malos actos, ¿no? Entonces... y no hay recompensa en los buenos actos. Ajá. O sea, como que por hacer lo que te toca... no hay aparentemente una recompensa, ¿no? No te van a ir premiando por la vida. Por ejemplo, en los trabajos te dan... trabajos, ¿no? En los trabajos te dan tu bono de puntualidad y te dan tu bono de que no faltas y demás, ¿no?
incentivo, ¿no? Pues está bien. Pero ahora imagínense que te dieran un bono por no filtrar información de la empresa en la que trabajas, ¿no? No, pues ¿cómo? Si eso es parte de... O sea, simplemente si estás ahí, no. ¿Cómo vas a filtrar información de tu trabajo, no? O sea, no tiene sentido, ¿sí? A como estamos acostumbrados. Pero entonces, ¿a qué voy? A que nosotros vemos normalmente las cosas así y cuando nos habla de una bendición y de esa recompensa, a veces hacemos los preceptos esperando esa recompensa. Pero ¿de qué hablábamos la semana pasada? Pues eso, que no necesariamente debemos de tener recompensa, o sea. Exacto, que no es que no estemos... Hay que hacer las cosas porque los preceptos están ahí. Porque el deseo que tenemos de conocer al Creador por medio de su palabra y de sus preceptos es más grande. O sea, lo hago por amor al Creador, que también ya hablamos de lo que es amor al Creador. Entonces, ¿por qué los hago? No los estoy haciendo por la recompensa. Baruch Hashem, que va a venir una recompensa a mi vida por hacerlos. Pero ahora, si yo no los hago, o sea, aquí no nada más habla de hacer lo malo, sino de no hacer lo bueno. ¿Entendemos la diferencia entre eso? Una cosa es hacer lo malo y otra cosa es no hacer lo bueno. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que el Creador, cuando nos habla de la bendición y de la maldición, es como, nos está hablando de ello como en tiempo presente para el futuro. O sea, ¿a qué voy? Es como un incentivo para el futuro. Entonces es como cuando los papás, o sea, a ver, si el niño entra y se roba bueno, no sé por qué estoy con el ejemplo del robo, hermanos, pero si se les ocurre otro me dicen. Un niño entra a una tienda y se roba un dulce. ¿Y qué le va a decir el papá? No, pues no lo hagas o regrésalo. Sí, ¿no? Bueno. Y quizás le ponga un castigo. O tiene un hijo respondón y que va y le azota la puerta y entonces le grita y le dice de cosas. Tiene un hijo respondón. ¿Qué le va a decir el papá? Ya le gritó, ya le respondió, ya le azotó la puerta. Lo vas a castigar. Lo castiga, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa para la próxima vez? A veces que dicen las mamás o los papás, no hagas esto porque si no, te voy a pegar con la chancla o te voy a castigar. O haz esto y si sí, te voy a dar esta recompensa, ¿no? O sea, es como, no un condicionante, pero es algo que nos está diciendo previo. Entonces, cuando el Eterno aquí nos está hablando de la maldición y la bendición, en realidad lo está haciendo porque quiere darnos una lección. O sea, es como ese padre amoroso que antes de que llegues a actuar de esa forma te dice, mira, si lo haces, va a ser por acá. Y si haces esto, va a ser por allá. Entonces, el Creador nos lo dice de esta forma porque nos está llevando a desear, a querer, ¿sí? Hacer lo bueno. Era lo de la parashá anterior, bueno, no es la que esta, sino la anterior, lo de refugio, ¿no? El sí, letrerito. El letrerito de refugio de las ciudades, así es. Ajá. Sí, también. Entonces, todo lo anterior se manifiesta en los seres humanos, en cambio, en nuestra Torah no es así. Hashem nos dice, o sea, lo que les decía de, por ejemplo, de que no le vamos a dar a alguien un premio por hacer lo que le toca de por sí. Hashem nos dice, mira, yo pongo delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. Las dos cosas están presentes juntas por el cumplimiento de la mitzvot y por la ausencia de ellas. Y esto merece una explicación, porque no es lógico que la bendición y la maldición convivan en una misma situación, ¿sí? Si la persona está obligada a realizar una mitzvah, no tendrá que recibir la bendición, según nuestra lógica, porque no está sino cumpliendo con su deber, es lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, del trabajo, por hacer lo que te toca, pues no te premian, ¿no? Y si de todos modos recibe la bendición por una mitzvah, ¿por qué se expone a la maldición si no la cumple? Por esto que les estoy diciendo, porque es un incentivo, porque es desde esa parte amorosa del Creador que nos está diciendo, no lo hagas. O sea, como que Él, mira, no te vayas por ahí, porque va a pasar esto, mira, mejor haz esto, ¿no? Entonces,
es con lo que quiero que nos Pues sí, quedemos. porque si haces esto, va a haber una recompensa. ¿Y cuál va a ser la recompensa? La vida eterna, ¿no? Exacto, y seguir en el camino del creador, ¿no? O sea, seguimos, porque además recordamos que estamos aquí solo de paso y que lo que estamos viendo es un porcentaje mínimo en comparación a lo que verdaderamente es, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, pues quisiera que nos quedáramos con eso, hermanos, con que al final recuerden que el creador, cuando nos habla de la bendición y la maldición, no nos está hablando de o sea, de un castigo que te va a imponer y que vas a desfallecer, o sea, no, sino es como, no hagas esto, o como un padre amoroso, no lo hagas, porque mira, ¿para qué? No te vayas por ahí, ¿no? Tú eliges, pero mira, mejor vete por acá, ¿no? Entonces recordemos eso, que nosotros estamos eligiendo, nosotros estamos decidiendo. Entonces, para recapitular, nosotros decidimos y el camino es el mismo. La capacidad que tenemos las personas de ver diferentes percepciones es por cómo estamos nosotros mismos. El alimento que nosotros recibimos espiritualmente también depende de cuál es nuestra salud o nuestra sanidad espiritualmente. ¿Sí? 4, ya no sé cuántas les estoy diciendo, hermanos. Todo lo que pasa a nuestro alrededor es reflejo de lo que hay dentro de nosotros mismos. 5, esta porción nos está dando una ayuda adicional, como una preparación para Rosh Hodesh Elul, para poder ver dentro de nosotros mismos realmente quiénes somos, qué deseamos cambiar y qué le vamos a decir al Creador, sinceramente, hermanos, que hay en nuestro corazón. Y bueno, por último, hermanos, el número de versículos de esta porción es 126. Este valor numérico es el mismo de la palabra pliyá. Entonces, la palabra pliyá en arameo tiene un valor numérico gemátrico de 126. Y esto quiere decir maravilla. Entonces, finalmente, pues Re nos trae esa energía. Pliyá es Pliyá en arameo. Ajá. Quiere decir maravilla. Ok. Y esta palabra tiene el valor gemátrico de 126. Ya entendí. Y 126 es el número de versículos Sí, en la porción. de esta porción. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la maravilla? Pues Re, como les dije, nos da el poder de ir más allá de la ilusión de nuestra realidad y ver más allá. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, hermanos, eso ha sido todo por el día de hoy. Siga estudiando, siga alimentándose de la palabra, hermano, para este Shabbat y que el Eterno vaya con nosotros. ¿Sí? Amén. Baruch Hashem.